En las antiguas murallas romanas, la argamasa que une las piedras parece ser tan duras como ellas mismas y el conjunto se comporta como una sola pieza. Sería necesariamente volar la muralla entera para derribarla. Lo mismo sucede con el verdadero creyente que se apoya en su Señor y crece con Él hasta que se convierte en uno, igual como Jesús en virtud de su unión con Él, de modo que resulta difícil precisar dónde termina el fundamento y dónde comienza la edificación, pues Cristo y el creyente están totalmente identificados, totalmente el uno con el otro, y ese es el propósito de Dios, que podamos derribar grandes murallas, así como la argamasa, poder derribar y poder seguir adelante en lo que tenemos en nuestras manos. Y lo que tenemos en nuestras manos es el cuerpo interior, es el cuerpo exterior, es el cuerpo carnal, que especialmente se levanta en contra de las cosas espirituales. Pero Dios nos da el poder, si nos unimos con Él, para poder seguir creciendo y seguir fortaleciéndonos y seguir siendo unidos con Él y derribar en el nombre de Jesús cualquier ataque que el enemigo puede poner en nuestro camino. Mis amigos, gracias a Dios ya estamos aquí una vez más para poder estudiar un maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática. Y este maravilloso mensaje tiene un mensaje especial tanto para ti como para mí. Y es por donde Dios nos quiere hablar hoy en este momento tan especial a través de esta maravillosa lección que es la lección número 11. Y como de costumbre siempre oramos, siempre pedimos para que Dios nos acompañe, nos ayude y nos dirija con su maravilloso propósito santo en este estudio. Entonces te invito a donde te encuentres que podamos orar para que el Señor nos acompañe. Querido Dios, acompaña a tu pueblo, acompaña a tus hijos, acompaña a cualquier persona maravillosa, linda, donde se encuentre en este momento, escuchando el repaso de la lección de escuela sabática, llénalo de tu gracia y este estudio sea vivificante para él y para todos, para seguir adelante en la fe de nuestro Señor Jesucristo. En Jesús oramos, amén. Bueno, mis amigos, ya estamos en la lección número 11 y la lección número 11 lleva como título Vivir con Cristo. Vivir con Cristo. Esta declaración de vivir con Cristo me hace mucho eco a mi oído cuando escucho el texto bíblico en lo cual Pablo dice, mas yo no vivo ahora, sino Cristo vive en mí. Qué hermosa declaración. Cristo vive en mí. El apóstol Pablo dijo eso en una de sus epístolas. Y qué lindo sería que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra experiencia cristiana, en estos días, en estos años, podamos decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ese es el maravilloso repaso de la lección de toda esta semana. Entonces vamos a leer aquí el texto bíblico que tenemos de memoria. Y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Este pensamiento es una realidad dentro de la comunidad de la fe cristiana alrededor de todo el mundo. Es muy común la idea de que las personas demasiado espirituales corren el peligro de vivir desconectadas de la realidad. Si bien eso puede tener algo de sentido y de cierto, Pablo destaca aquí un concepto importante en Colosenses capítulo 3, donde él describe la vida antigua y la nueva vida en Cristo. Por consiguiente, si tenemos una mentalidad demasiado terrenal dentro de la fe cristiana, no seremos de gran utilidad en el reino de los cielos, en la patria celestial. Por eso que la carta a los Colosenses da un mensaje claro y señala principios prácticos, reales, que nacen del cielo y que solo se pueden entender quienes han resucitado, han sido transformados de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Sobre esto dijo nuestro Señor Jesucristo, pero yo los digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los maltratan y persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que envía su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 44, versículo 45. Desde un punto de vista humano, las declaraciones de Jesús suenan algo imposible, y lo es desde un punto de vista humano.
Pero si es posible, si nos dejamos guiar por ese maravilloso toque especial y único del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, nos ayudará por nuestra decisión de morir al yo, y esto nos va a preparar para poder vivir realmente para Dios y hacer de lo que es imposible posible, con la ayuda y la fortaleza de Dios con nosotros en nuestros corazones, para poder amar a quienes, a nuestros enemigos. Y precisamente la lección de la escuela sabática de esta semana nos va a destacar principios muy importantes y muy fundamentales. Entre uno de ellos es: busquen las cosas de arriba, busquemos las cosas celestiales, miremos por fe el porvenir del reino de los cielos, miremos ahí ese lugar especial, la fe en el Señor Jesucristo, lo que no se ve, pero que creemos que tarde o temprano se va a ver. El punto número 2 de la lección de escuela sabática de esta semana es: hagan morir lo terrenal que hay en ustedes. Y una de las cosas muy importantes que debe de morir es el yo. Todos los días, en nuestro encuentro personal con Jesús, el yo debe de morir, 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 y dejarnos sujetar, dejarnos moldear en sumisión y humildad y en sencillez de corazón, para que Dios haga en nosotros el querer como el hacer, como su buena voluntad. Y el punto número 3 de la lección de escuela sabática es: el creyente genuino exhibe las características de una nueva vida en Cristo. O sea, debe haber una contundencia de lo que dice y de lo que hace. Cuán difícil eso es para muchos de nosotros que estamos dentro de la fe cristiana, pero lo que es imposible es posible, todo es posible. Y esto me hace recordar de tres verbos muy importantes de lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Así empieza la primera bienaventuranza apocalíptica. Pero lo que me impresiona mucho del texto bíblico es la declaración, ¿no? Y los que guardan, los que obedecen. ¿Cuánto nos hace falta esa declaración? La obediencia por amor debe de reproducir en nuestro corazón. El Espíritu de Dios debe producir esa obediencia por amor para hacer que la voluntad de Dios. Y eso debemos lograrlo cada día al morir al yo, entregándonos en cuerpo, alma y espíritu a aquel que nos ama y nos recibe con un propósito santo. Entonces, como resultado evidente, cada sección de la lección de escuela sabática está estrechamente vinculada con la anterior y deriva de ella. Por eso es que para buscar las cosas de arriba y vivir una vida digna en el Señor, es necesario morir a las tendencias terrenales en nuestra naturaleza pecaminosa y revestirnos de la maravillosa vestidura celestial de la justicia de Cristo, que no tiene absolutamente un hilo de elaboración humana. No, ¿por qué? Porque tiene todo divino, tiene todo perfecto, tiene todo especial, y eso especial de su maravillosa justicia de Jesús, que lo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, esa maravillosa justicia pura, el Señor Jesucristo nos quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar la lección de la escuela sabática hablando de las cosas de arriba, procurar las cosas de arriba, las cosas celestiales. Y aquí hay un texto bíblico que me llama mucho la atención y que tiene un mensaje poderoso para la iglesia de Dios en el presente. Mirar las cosas de arriba, no las cosas terrenales, porque las cosas terrenales van a desaparecer, pero las celestiales van a ser eternas para siempre. Y mira lo que dice el libro de Colosenses: si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Libro de Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 4. Pablo dice: ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo, y por lo tanto ya ustedes que han resucitado en Cristo, busquen las cosas del cielo, busquemos las cosas eternas, la fe en el Señor Jesucristo, nuestro progreso en la vida espiritual. Por eso que estas declaraciones señalan unidas el significado simbólico como la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida. Por eso que a esto se le conoce, tanto a la muerte del pecado y a la resurrección de una nueva vida en Cristo Jesús, se le conoce a través de la maravillosa obra del bautismo. A través del bautismo uno muere al pecado y cuando se levanta resucita una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces el bautismo representa aquí la muerte del pecado y la resurrección a una nueva vida.
Cuando entregamos nuestra vida a Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador a través del bautismo por inmersión, nuestros pecados quedan sepultados en las aguas del bautismo y resucitamos con Cristo. Al ser levantados, resucitamos para poder vivir de ahí en adelante una nueva vida con Él, y unido con Él somos más que vencedores. Entonces, un cambio tal no puede ser producto humano, lo cual fue el punto destacado por Pablo al oponerse a las falsas enseñanzas descritas en Colosenses 2, de lo que vimos en la lección de la semana pasada. Ahora, vivir en Cristo solo es posible gracias a ¿qué? A la maravillosa obra de Dios y a su gracia que perdona, purifica interiormente cada nuestro ser, cada nuestra vida. Muy bien, puesto que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y nos trasladó al reino de su amado Hijo, lo celestial debe ser más importante para nosotros que lo terrenal. Ya hemos dicho, mis amigos, lo terrenal se acaba, lo terrenal no sirve, tiene un punto de inicio y tiene un punto de finalización, pero las cosas especiales, las cosas espirituales son eternas. En ese punto está el reino de los cielos, en ese punto está la vida eterna, en ese punto está lo que vamos a estudiar todos los redimidos por los siglos de los siglos, la historia de la redención. Entonces vamos a ver todas las dimensiones espirituales, reales, eternas, y eso es donde Dios nos quiere llevar. No nos apoyemos en este mundo terminará tarde o temprano. Todo se seca, todo va a ser como hierba que solamente sirve para fuego, pero las cosas espirituales, hay algo muy especial en eso, y eso es vida eterna en el Señor Jesús. Ahora, a diferencia de lo que ocurre hoy con tantas personas, las cosas menores no ocuparán nuestras mentes porque contemplamos la vida desde la perspectiva más amplia. Aunque nunca podamos alegrarnos de las injusticias, porque va a haber injusticia y hay injusticia en este mundo, por ejemplo, guerras, derrotas, sufrimiento, pero debemos de tener la medida en que dependa de nosotros vivir en paz. A pesar de todo, aprender a vivir en paz, en armonía, en amor. A pesar de las crisis que podemos enfrentar, aprender a vivir en paz, no solamente con nosotros mismos, sino también para con todas las personas que están alrededor de nosotros. Reconociendo que nada de lo que nosotros hagamos en venganza por una injusticia de alguien que pueden cometer en contra de nosotros es algo bueno. No, reconociendo que la venganza le pertenece a ¿quién? A Dios. Entonces, esto es importante no solo para que sirvamos a un reino superior, sino también porque tenemos hermanos y hermanas de ambos lados de cualquier conflicto. En lugar de ver a las personas como sus enemigos o adversarios, mi pregunta sería, ¿no? Si veríamos eso a las personas como nuestros enemigos y adversarios, ¿cómo podría cambiar nuestra vida o nuestra actitud si las viéramos a esas personas en un futuro no muy lejano en el reino de los cielos, y encima que llegan a ser nuestros vecinos? Entonces tenemos que aprender aquí en la tierra a ser transformados, a ser ganados, a entender de que debemos de vivir en paz con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Imagina el grato asombro, por ejemplo, ¿no? En la historia de Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, cuando vio que Pablo mandó para que él sea ejecutado. Pero ¿cómo este hombre está aquí? Si este me mandó a ejecutar, estuvo presente cuando fui apedreado. ¿Cómo? Pero a pesar de que va a tener esos pensamientos, pero se va a poner feliz y contento. ¿Por qué? Porque Esteban perdonó en vida a todos ellos que estaban con esas piedras apedreándolo, y le dijo al Señor Jesús: Dios, no tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque era un corazón transformado, un corazón ganado. Y a pesar que hubo un momento en que Saulo también consentía en su muerte y perseguía a la iglesia, pero Esteban amaba a sus enemigos, amaba a las personas que Dios había puesto alrededor. Cuando Cristo regrese, nosotros, amigos, quizás vamos a poder ver la gloria de Dios que va a ser manifestado, y seremos manifestados en esa maravillosa gloria. Por eso que la familia de Dios en la tierra está compuesta por personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso se nos exhorta a borrar ya las diferencias de cualquier clase dentro de la iglesia, donde no hay judío, donde no hay griego, no hay circunciso, no hay incircunciso, no hay bárbaro, y no hay ni libre, ni siervo, ni esclavo, sino todo es que Cristo es el todo, sino que Cristo es el de todos y en todos. Entonces debemos de aprender a vivir en paz, en comunión en esta tierra, amándonos y mirando por la fe la promesa de Dios
para con nosotros. Ahora, vamos a ver la segunda sección de la escuela sabática de esta semana. Y la segunda sección de la escuela sabática dice que hagan morir en usted lo terrenal. El texto bíblico dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó será renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 11. Puesto que todo esto es verdad y hemos resucitado con Cristo y aparecernos como Él en su gloria, lo terrenal que hay en nosotros debe de morir, debe de acabarse. ¿Por qué? Porque esto terrenal en nuestro cuerpo interior no sirve, no vale. Por eso que es la obra de Dios que puede hacer ese cambio en nuestros corazones. Cuando hemos muerto al pecado mediante la fe en el sacrificio de Cristo, el comportamiento pecaminoso es una lección. Cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado. Pero no antes, afortunadamente, ni en la tierra ni en el infierno tienen poder para obligar a nadie a pecar. Debe haber consentimiento de la voluntad, sometiéndonos al corazón, pues de otro modo la pasión no puede vencer a la razón, ni la iniquidad puede triunfar sobre la justicia. Entonces aquí vemos puntos muy importantes que debemos de enmarcar en nuestra experiencia cristiana, en nuestro camino de nuestro diario vivir, de vivir una vida que produce obras de arrepentimiento, obras del Espíritu Santo, no el pecado, porque de lo contrario estaríamos en un terreno totalmente peligroso y eso no es algo bueno, es algo negativo. Por eso que debemos dar consentimiento a la obra de Dios en nosotros. Los ejemplos de apego a lo terrenal que se anuncian, por ejemplo, en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 5, son predominantemente formas ilícitas de sexualidad. Por ejemplo, ¿no? La palabra griega de porneia, traducida como fornicación o inmoralidad sexual, es un término muy amplio que incluye la prostitución, las relaciones sexuales prematrimoniales, el adulterio, el incesto y la actividad homosexual. En resumen, las relaciones sexuales fuera del matrimonio monógamo heterosexual. Pablo utiliza también regularmente los términos impureza y pasión, además de otras designaciones de los pecados sexuales. Pablo usa de una manera similar las palabras que designan propiamente la concupiscencia o el deseo pecaminoso, aunque estas tienen también un aspecto más amplio de significados que incluye la codicia, que es una idolatría, y esos deseos pecaminosos son obras de la carne. Algo que debemos de evitar. Por el contrario, los cristianos deben de manifestar el fruto del Espíritu, el fruto del amor, el fruto de la gracia, de la misericordia, de la benevolencia, el fruto del perdón. Entonces, en consecuencia, la vida pura, la pureza de la vida cristiana y fluye de la justicia de quién, de nuestro Señor Jesucristo, recibida por medio de la fe, a través de qué, de la muerte y la resurrección en Cristo. Como hijos de luz, como hijos de la bendición de Dios, cuya ciudadanía entendemos que está en el cielo, y es así, nuestra vida se va a caracterizar por la gracia de Dios y por la obediencia y no por la desobediencia. La transición de la vieja vida a la nueva es descrita como el acto de despojarse del viejo hombre y revestirse de la nueva naturaleza. Nota que en la antigua forma de vida es descrita principalmente en términos de los pensamientos y sentimientos. Ahí está la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, palabras groseras y mentiras. La transformación de estos pensamientos y sentimientos internos solo puede ocurrir en virtud del milagro de la creación. La nueva persona es creada a semejanza de ¿quién? A semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver la tercera parte de la lección de la escuela sabática. El pueblo de Dios revestido de las cualidades de Cristo. Pablo llega ahora a la conclusión lógica.
puesto que nos hemos revestido de la nueva naturaleza, de la nueva forma de vida. Entonces somos elegidos de Dios, santos y amados. Debemos de vivir en consonancia con ello. Como resultado de esta nueva creación, nuestra vida cambiará y comenzará a reflejar las cualidades del cielo: la compasión, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, el perdón y el amor, ágape, que es el vínculo perfecto de la perfección. Aunque la palabra amor puede significar mucho más términos con cosas diferentes, el concepto cristiano de ágape se refiere al amor anegado, demostrando así en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de estudiar su vida, sus palabras, sus acciones, para poder comprender verdaderamente su mandamiento nuevo: que nos amemos unos a otros, así como Él ha amado a cada uno de nosotros. Ese amor ágape es un amor que se entrega por amor, sin condiciones, absolutamente. Es el amor que se produce, es el amor que Dios quiere reproducir también en cada uno de nosotros. Y me gusta bastante el texto bíblico de Juan 3:16, un texto muy conocido, muy bonito en relación al amor de Dios, con un amor profundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces eso es lo que Dios quiere producir en nosotros, su amor. Y Él lo hace, y Él nos ama, y Él nos ama primero, para que nosotros lo amemos también. Entonces este cambio interior ocurre porque la muerte ha sido transformada. Esta palabra griega, que deriva del vocablo metamorfosis, es lo que se utilizó para describir la transfiguración de Jesús, quien pasó de tener una apariencia terrenal, normal, a revestirse de la gloria celestial. El punto que Pablo destaca es que esa transformación interior, esa renovación espiritual, es el milagro resultante ¿de qué? De la obra de la presencia del Espíritu Santo. ¿En dónde? En cada uno de nosotros. Al contemplar a Jesús tal como se revela a través de su palabra en las Escrituras, y aceptar sus palabras, aprender sus caminos y seguir la voluntad, nuestra mente son literalmente transformadas, porque habrá un proceso de la metamorfosis, que es un cambio de dirección, de vivir una vida transformada y una vida digna como Dios quiere que vivamos. Entonces, esta misma imagen, como siempre, debe de crecer en gloria por el Espíritu Santo en la vida de todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Aunque el proceso espiritual en virtud del cual esto ocurre está fuera del alcance de nuestros métodos científicos de evaluación, investigaciones recientes acerca del cerebro han demostrado que nuestra mente puede ser moldeada y cambiar a lo largo de la vida. Esta capacidad se denomina neuroplasticidad, definida como la capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. El cerebro, como órgano adaptivo, puede crear nuevas células nerviosas para compensar lesiones o enfermedades y en respuesta a nuestras situaciones o cambios en el entorno. Por lo tanto, podemos adaptarnos a las circunstancias cambiantes y aprender de las experiencias. A diferencia de la mayoría de las partes del cuerpo, el cerebro, mientras permanezca sano, nunca se va a desgastar teóricamente. Por lo tanto, siempre es susceptible a la influencia del Espíritu Santo. Una persona puede parecer la misma por fuera después de su conversión, pero lo cierto es que el Espíritu Santo produce una completa metamorfosis. Por lo tanto, el Espíritu Santo produce una completa transformación interior en su vida, y es posible renunciar a los viejos pensamientos, hábitos y adicciones, y a desarrollar pensamientos y hábitos nuevos y saludables. El Espíritu Profecía describe sobre esto claramente cuando habla acerca de este cambio. La levadura, la verdad, trabaja secretamente, silenciosa e invariablemente para transformar el alma. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todos nuestros motivos son implantados. Se trata de una nueva norma del carácter. La vida de Cristo, la mente es cambiada, las facultades son despertadas para obrar por nuestras direcciones. El ser humano no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para vivir a Dios. Amigos, nótese que este punto importante es el resultado de la verdad. Es algo tan importante, por eso que Pablo corre enérgicamente el error y expone diligentemente la verdad en sus epístolas. Él nos anima a trabajar unidos y mantenernos firmes en la verdad, usando los imperativos, usando las estructuras. Ahora, mira lo que dice el libro de Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne sus corazones, a la que fueron también llamados en un solo cuerpo, y sean
agradecidos. Colosenses capítulo 3, versículo 15. El verbo griego aquí traducido como gobierno solo se utiliza aquí en el Nuevo Testamento y procede del mundo del deporte. El sustantivo emparentado con este verbo significa premio y se aparece como se describe. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. El verbo se refiere aquí a la decisión tomada por un árbitro, y en ese contexto significa que los cristianos debemos de permitir que la paz de Dios arbitre en medio de las diferencias que puedan surgir en la iglesia. Entonces aquí vemos esa maravillosa declaración. Ahora vemos otra maravillosa declaración que son también mensajes del apóstol Pablo hablando de Cristo. La palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, enseñando y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Canten himnos de alabanza, de salmos y en canciones espirituales con gratitud en el corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo es la fuente de sabiduría. Su palabra ha de inspirar nuestra acción, debe inspirar nuestra música, nuestra alabanza, que ha de ser un medio de instrucción y en una exhortación para la iglesia en el tiempo de ahora. La diferencia hecha a varios signos a lo largo de este libro no ha sido casual. Su intención es ilustrar el valor y la importancia de la buena música, que Pablo define más específicamente con los salmos, himnos y cánticos espirituales, entonando ¿con qué? Con gratitud, con gozo, con alegría. Por eso que la música es muy importante, por eso que debemos de poder entender este maravilloso camino. Por eso que prueba de ello es que se utiliza para cambiar, por ejemplo, en las películas. En ese contexto, la música es seleccionada intencionalmente para generar emociones que van desde la alegría a la tristeza o del suspenso del miedo. Nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que la música no tiene un efecto sobre nuestra condición espiritual. Claro que sí lo tiene. La música también tiene efectos duraderos. La mayoría de la gente puede recordar música que no ha escuchado en décadas. La música edificante, con palabras inspiradoras, ha sido una bendición para los creyentes a lo largo de los siglos. Por eso que investigaciones recientes también han estudiado los efectos de la música en el bienestar mental. La música clásica tranquiliza, puede reducir la ansiedad, optimizar las funciones cerebrales, aumentar la relajación, aliviar el dolor y mejorar la interacción social. Según cierto análisis, las escrituras caracterizan a la música celestial como algo muy especial, como melodiosa, armoniosa, alegre, perfecta, tenue y dulce como el cántico de los pájaros. Sería provechoso comparar la música que generalmente escuchamos con esta descripción de la música celestial. Curiosamente, el Espíritu de Profecía continúa mostrando, señalando que la música celestial, con los sonidos de gran parte de la música terrenal, es algo que debemos de conocerlo. Entonces, mira lo que dice la hermana Juan. Se me ha mostrado el orden perfecto del cielo, y he quedado arrobada al escuchar la música perfecta que se oye allí. Después de salir de la visión, el canto terrenal me pareció muy áspero y discordante. No obstante, ella también señala que la música es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. El principio de Pablo comparte al final de esta tercera sección es importante y se aplica no solo a la música y el canto, sino que a todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, estamos viendo la lección de escuela sabática de lo que es vivir en Cristo. La vida vieja pasó, una nueva vida, y ahora hay que vivir una nueva vida, y la nueva vida se demuestra con hechos, no con palabras. Son hechos en verdad y en rectitud que demuestran que una vida ha sido transformada. Y la única forma para lograr, ya que fuiste bautizado, pero para lograr una vida transformada, es una plena comunión con el Señor Jesucristo. Por eso la lección de escuela sabática dice, vivir con Cristo. Sin Cristo somos unos pámpanos separados que solamente sirve para leña, para fuego, porque separado de la vid, el pámpano solamente sirve para quemar. Pero unido con Cristo, el pámpano va a llevar mucho fruto. Y Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, la lección de escuela sabática tiene ese giro de aprender a vivir en Cristo. Vivir en Cristo, morir al yo, vivir en Cristo, una nueva vida transformada y vivir en Cristo. Testificar la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Mis amigos queridos, una bendición haber estado con ustedes en el repaso de la lección de la escuela sabática. Pero queremos terminar orando para que el Señor nos ayude a vivir con Cristo.
Ese es el mensaje de Dios para su iglesia hoy, en la actualidad. Vivir con Cristo, porque muchos decimos ser cristianos, profesamos la fe, conocemos un poquito de lo que dice la Biblia, pero no estamos viviendo en Cristo. Por eso es que nos mantenemos en nuestro pecado. Pero si vivimos en Cristo, vamos a salir de nuestro pecado, vamos a ser libres y vamos a llegar a hacer la voluntad de Dios en esta generación. Entonces, mis amigos, si tu deseo es, Señor, ayúdame a vivir una vida digna como tú has vivido, el Señor Jesucristo te va a decir: yo te quiero ayudar y yo puedo. Y va a mandar su presencia, sus santos ángeles, para que hagan en ti un hombre o una mujer transformado por su maravillosa gracia. ¿Ok, mis amigos? Vamos a hacer la oración para terminar el repaso de la lección. Señor, gracias por el mensaje de la lección de Escuela Sabática. Bendice, Señor, a la familia que está reunida hoy, a los amigos donde se encuentren. Y gracias por estudiar este maravilloso mensaje. Te lo pedimos en el nombre dulce de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, un gusto haber estado con ustedes. Que el Señor Dios me lo bendiga. Bendiciones, bye.